Dice la Biblia en el capítulo 6, verso 23 del libro de Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este verso le leía antes de ayer, y la verdad que de estas cosas que lo lees 1000 veces, troquelele, y bueno, y pasa desapercibido, pero hay veces que hace como una iluminación, como algo que viene de Dios, porque si no, nosotros que no tenemos estudios en teología como estos señores que se tiran no sé cuántos años, no lo tenemos, pero sí tenemos el Espíritu Santo, el cual opera en nosotros. Miren si opera, que ha creado una obra maravillosa, mundial, de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Y ahí está. La gloria de Dios se está impregnando en los corazones, en las vidas, y no nos cansamos de alabar a Dios. Parece que cada día nos gusta más ir al culto, parece que cada día nos gusta más adorar al Señor. Es porque hay una obra interna del Espíritu, de ese regalo que nos ha dado Dios para disfrutar de Él. Pero antes de ese regalo dice: la paga del pecado es muerte, y la dádiva es vida eterna. Esta mañana decía: ¿por qué dirá dádiva? Y lo he leído. Dádiva es dar algo gratuitamente. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos lo ha dado gratuitamente. Y cuando alguien te da de buen corazón, con una buena acción, porque te aprecia, porque te quiere, porque te ama, y te hace un regalo de algo, aunque sea sencillo, pues no queda por más que agradecerlo y tenerlo en el corazón. Mira, fulano me trajo de Palencia, que estuvo para allí, una hogaza de pan que me la he gozado. Es un detalle, pero el Señor nos ha dado una hogaza de pan. El Señor nos ha dado la vida eterna. Y yo pienso que necesitamos estar agradecidos a Dios, porque aparte de que nos ha dado una vida eterna para disfrutar de la gloria celestial en aquellas mansiones celestiales, cuando todo acabe, nos ha librado de una condenación eterna, porque dice que la paga del pecado es muerte. Y no es una muerte una muerte ya no, inexistencia, no se refiere a eso. La muerte no significa inexistencia. La muerte deriva de una palabra que significa thanatos, que es separación. Y nos ha librado de una separación eterna de Dios. E inclusive si mi familia se marcha al reino de Dios, una separación eterna de mi familia. Y no para disfrutar, sino para sufrir. Y por eso el Señor nos ha hecho este gran regalo, esta dádiva, esta dicha. Y digo algo más: encima nosotros no hemos ido a buscar a Dios, no hemos ido a buscarle, no hemos ido a encontrarle, porque no teníamos ni la fuerza ni la capacidad de poder ir a buscar a Dios, porque el pecado nos invadía y nos nublaba la visión, y no teníamos la suficiente capacidad ni la fuerza para ir a buscar a Dios. Dice Isaías, que de ahí me dio Dios una alabanza: y fui buscado por los que no preguntaron por mí, y fui hallado por los que no me buscaron. Y dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí. ¿Sabes qué? Que Dios nos ama. Amén. ¿Sí? Mira, yo pienso que en mi vida habré dicho esto, pero díselo a la persona que tienes a tu lado: Chavorrillo, Dios te ama. Hermana, Dios te ama. Porque nos ha librado de una bastante buena. El pecado es una lacra, el pecado es un mal, el pecado es un intruso en nuestra vida. El pecado no debería de estar en nosotros. Y por cierto, se ha hecho de la humanidad, se hizo parte intrínseca en su naturaleza. Cuando pecábamos,
No quiere decir que ahora no podamos caer, porque todavía no tenemos el cuerpo glorificado y tenemos propensión al pecado y podemos caer, pero gracias a Dios que está el Señor Jesucristo como un abogado y defensor. Pero el pecado es un mal inconmensurable. El pecado crea ansiedades, crea rupturas, crea divisiones, crea enfermedades, entre comillas. Es decir, el pecado es un mal que está en la sociedad y no se pueden desligar de él. Pero dale gracias a Dios que hoy estamos desligados de esa maldad, de esa crueldad, de eso que nos lleva a la condenación. Jesús nos ha liberado. El pecado, que significa en el idioma de la Biblia, que dicen que está en griego, se pronuncia amartía. Y esa palabra significa error al blanco. Un error. Y es que cuando pecamos por circunstancias, se produce en nosotros un desasosiego, una carga, una lamentación. Y tenemos que ir deprisa a los pies del Calvario para pedirle misericordia. Porque mi vida ha entrado en un error de lo que yo debo de ser y cómo debo de actuar y cómo debo de pensar. Sin embargo, el pecado ha cambiado esa actitud con la que yo quiero vivir. Por eso la palabra amartía, que significa error al blanco, es como si hay una diana y agarra un arco y nunca va ni al borde de la diana. Y aunque se tire toda su vida y viviera eternamente, no podría dar nunca a la diana. Porque el pecado, como hemos dicho antes, había adueñado de nuestro intelecto, de nuestra moral, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Ese es el alma, la emoción, el pensamiento y la voluntad. Y cuando ese alma está cubierto por esa maldad del pecado, roba nuestros sentidos y no podemos acertar nunca. Queriendo agradar a Dios, ¿se entiende? Humanamente, igual somos fieras, pero espiritualmente nunca. Pero menos mal que en el último de los lanzamientos de nuestra flecha para alcanzar esa diana, vino algo por detrás de nosotros y nos abrazó. Y que tenía sus manos llenas de sangre. Y que impregnó nuestras manos de su sangre. Y que tomó nuestra flecha. Y nosotros con las ganas de dar al blanco, con las ganas de salir de esta manera. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para no errar, para no equivocarme más, para tener una vida que agrade a Dios, una vida que busque a Dios, que no tengo la manera, pero lo digo así, te agarró de tus manos y lanzaste y diste en el blanco? Por eso Pablo dice: prosigo al blanco, prosigo al blanco. Por eso no te canses de alabar a Dios, no te canses de glorificar a Dios. Sigue con esta meta, sigue con este propósito, sigue con esta fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por eso, queridos hermanos, la paga del pecado es muerte. Es un mal que cada día va en evolución y encima para peor de la humanidad. Estamos viendo cosas que antiguamente aún los más degradados lo veían como algo, los más pecadores lo veían como algo extraño. Hoy es ya natural para casi toda la humanidad. Son cosas que van saliendo, son inventores de males. El diablo crea en los mandatarios, por ejemplo, la incredulidad. Y quieren erradicar el nombre de Dios en muchas naciones. Y no permiten que se hable de Cristo ni se evangelice a la gente. El pecado está destrozando hogares, familias. El pecado rompe, destruye. Por eso tenemos que alejarnos de él. Dice el capítulo 2 del libro de Efesios, Pablo a los Efesios:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si me traes el agua, Jerry, te lo agradezco, pastor. Mi pastor todavía, Jerry, que la quiero un montón. Nos hizo mucho bien en Torrelavega, como los demás hermanos que han pastoreado, casi todos, muchos hermanos de aquí de Santander. Y agradezco a los ministerios de Santander, corto un poco el mensaje, porque la iglesia de Torrelavega subsiste y vive gracias a ellos. Y yo siempre lo diré. Iglesia de Santander fue nuestros mentores, los que utilizó Dios para traer el evangelio allá. Miren, dice el versículo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis muchos de vosotros, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, que el Señor lo reprenda. Pero me llamó la atención ese versículo, me llamó la atención porque dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y digo, vamos a ver, es que los delitos no son pecados. ¿Por qué esa diferencia? Pablo era un coloso de las Escrituras, y si lo ponía ahí, bueno, si lo dice Pablo, pero si lo pone en la Biblia, sus motivos tendrá. Todo lo que pone en la Biblia es palabra de Dios. Porque dice la Biblia que toda la Escritura está inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para todo bueno. Por lo tanto, si lo dice la Biblia, está bien puesto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces el Espíritu Santo como que dice, porque parece ser que los únicos pecadores son los que tienen delitos. Son delincuentes. Un delito es de delincuente. Y parece ser que los que no tienen delitos, pues no son delincuentes. Pero tenemos que darnos cuenta que el pecado entró en todas las áreas y en todas las esferas de la humanidad. Entró para todo el mundo. Para los reyes, para los ilustres, para los que tienen mucho poder y mucha autoridad, y también para esos barrios bajos que hay en Estados Unidos, que les vemos por las películas. Para todos entró el pecado. Para todos. Porque puede ser que uno tenga una vida muy moderada, muy justa, muy bien. Se levanta, se pone su camisa o un buzo de trabajo y se va a su trabajo y viene a su casa. Y luego tienes una vida muy perfecta, entre comillas, con su familia, y se sale y se va con su mujer y con sus hijos, pues a ver el parque y a tomar unos helados, y así una vida muy rutinaria, y parece que nunca rompe un plato. ¡Ah, amigo! Pero ese tiene también sentimientos, emociones y voluntades, que no lo expresa ni lo dice, pero el corazón, ahí del corazón mana todas las cosas. No lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Y a veces en nuestra mente es verdad que no decimos lo que pensamos, pero ay, si entraríamos en la mente, entraríamos en ese momento, yo de ustedes, o viceversa, entraríamos en la mente, nos asustaríamos de la maldad que podemos desarrollar, del pecado que podemos cometer con nuestra mente. Por eso el Señor a los fariseos, parece ser que ellos estaban impolutos, no hacían nada, pero Él tiene que decirles a estos fariseos que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque el pecado está en la mente, en el corazón. Imaginen que yo tengo a una persona mucho odio, y estoy adorando a Dios y nunca he hecho nada. Y si quiero que esa persona se muera, dice la ley de Moisés, no matarás. Vale, yo no mato, que dice la ley que no me pasa nada porque no he matado. Pero sin embargo, la gracia del Señor Jesucristo quiere cambiar esa actitud por dentro. Porque aunque no he matado a nadie, en mi mente lo he matado. Y así, cualquier pecado que podamos tener, denle lanas a la imaginación. Cualquier pecado que haya, que no practiques, si lo piensas, si lo deseas, es como si lo hicieses. Porque no somos pecadores porque ejecutamos el pecado. Es verdad que cuando ejecutamos el pecado, es verdad que nos vemos pecadores y nos ven pecadores. Pero el pecado está, aunque no lo cometiese, ya éramos pecadores.
Y es de lo que Dios nos ha librado, de poder erradicar de nuestro corazón, no de nuestros hechos, no de lo que vamos a hacer, de nuestro corazón. Amén. Decir no, y me resisto el no, porque antes de conocer a Dios, el pecado estaba tan fuerte, era como que vivía en una celda, en una cárcel, con 4 paredes, pero que no había ni puerta ni ventana. Allí estaba preso y quería buscar la manera, pero no encontraba la puerta ni la ventana ni para respirar. No podía salir. Ese es el pecado. Pero el Señor ha venido a decirnos: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Y nos ha dado el alimento celestial, nos ha dado el alimento del cielo para poder vencer al pecado en el nombre del Señor. ¿Por qué? Dice: y muchos seréis de vosotros viviendo conforme a la corriente de este mundo. Y en la manera del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme al príncipe de este mundo que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de este mundo, Satanás, está operando en los hijos de desobediencia. Pero mire, los hijos obedientes que levanten sus manos. Digan aleluya. Porque hemos decidido no correr con la corriente del mundo. Que el mundo vaya donde quiera, que diga lo que quiera, que yo sé en quién he creído, que sé lo que me espera, que no quiero ir conforme a la corriente de este mundo, porque el que va conforme a la corriente de este mundo le espera una condenación eterna. Y me resisto, y no quiero, y no me da la gana, porque pido al Espíritu Santo fuerza para caminar en la voluntad suprema de Dios. Bendito sea el Señor. Dice el capítulo 8 de Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero es que no le damos el sentido, porque si le daríamos el sentido que tendríamos más fuerzas para ir al culto, más ganas para adorar, más ganas para pedir perdón, más ganas para humillarse, mejor haciendo las cosas en nuestra vida diaria. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora des en cuenta, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, gloria a Dios. Amén. 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 Pero es que esto no tiene dinero para pagarlo. ¿Dónde va a haber dinero? Es que esto es una hermosura de escritura. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado y ya no tenemos la condenación, porque la ley del espíritu de vida, dense cuenta, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. O sea, dos leyes. Los gobiernos hacen leyes, están gobernando y forman una ley, pero llega un poder más fuerte, porque en las urnas el pueblo ha hablado, y a ese que ha hablado le dan al otro partido político, le dan todos sus votos. Y esta ley que hacía cosas que yo no quería que se hiciesen, ahora la tiene el otro partido, porque tiene más poder. Y al tener más poder, lo que hace es derogar la ley que éste tenía. Y esa ley se va a las administraciones. Y si antes decía, voy a poner un ejemplo, a los gitanos en los mercados va por ley, por decreto, tal y tal, hay que cobrarle cada vez que lleva al mercado 100 euros. Mira qué bien, qué bonito, qué buena ley ese japo. Ahora todos los gitanicos desmayados. ¿Cómo vas a poner cada vez que vayas al mercado 100 euros? Aunque no te estrenes. Por un día y 2 metros,
No 4, ni 5, ni 6, 2 metros, 100 euros. Y está esa ley. ¿Y quién puede luchar con esa ley? Pero sin embargo, ha venido otro que tiene ya el poder, que ya puede ir al decreto y cambiarlo, porque es otra ley más fuerte que la de este. Y dice que a los gitanicos les vamos a dar el mercado gratis. Ya no van a pagar un duro. Y ya no puede hacer nada el otro, porque ya llega a las administraciones, es decreto. Es un decreto institucional y no pueden cambiarlo. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha ganado por goleada a la ley del pecado y de la muerte. Y ya no puede hacer nada. Ya no hay manera. Estamos libres. Por eso dice la Biblia: si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seríais libres. Dale gracias a Dios, dale gracias. Dile gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Por eso, queridos hermanos, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos ha salvado. Y encima nos ha dado un regalo inconmensurable que no hay sabio ni filósofo quien pueda describir las grandezas celestiales. Pueden dar alguna pincelada, algún detalle, pero no pueden. Pablo llegó al reino de Dios porque así lo quiso Dios. Y dice que cuando vino a la tierra, dice inefable, que significa inexplicable. No puedo explicar lo que hay allá en el reino de Dios. Por eso, queridos hermanos, es importante luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado. El Señor, para adentrarnos en el reino de Dios y quitar esta propensión del pecado, estamos propensos a caer, tiene que desnaturalizar este cuerpo y darle un cuerpo con el mismo diseño, con la misma personalidad, pero sin estas tendencias que nos hacen desfallecer nuestra vida espiritual. Por eso el consejo es este. El consejo es este. Y no les canso más, de verdad. Agradece a Dios la dádiva que lo ha dado gratuitamente y luchemos para derrotar todo aquello que nos haga vencer nuestra vida espiritual. Si hay algo que viene, porque la Biblia dice: sed sobrios y velad, dice Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda en derredor vuestros buscando a quien devorar. Y de la cosa más sencilla, de la cosa más que tú no le das importancia, un simple móvil, una simple televisión, un simple paseo, un simple pensamiento, una simple discusión que no va a nada, cualquier circunstancia que transgrede las leyes de Dios, porque la palabra pecado significa transgredir las leyes de Dios. Y si tú sabes que vas a hacer algo que va a transgredir las leyes de Dios, ¡fuera en el nombre del Señor! ¡Amén! Me resisto, me hago fuerte en el nombre de Cristo. Y es verdad que el que aspire, que esté firme, mire que no caiga. Pero para no caer tenemos que tener la comunión del Espíritu, la unción del Santo, la capacidad de adoración, las manos levantadas en el nombre del Señor, para que la gloria de Dios invada tu casa y seas lumbrera, seas puerta, seas antorcha, seas fuego, para que tu casa se llene de la gloria del Señor.